19 de marzo del 2023. Lecturas. Primera lectura. Del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando llegó vio a Eliab y se dijo: seguramente que estás ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia, ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que ve el hombre, pues el hombre mira los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿no hay más muchachos? Y respondió: todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por los años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, antes eras tinieblas, pero ahora sos luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Busca lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas, pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen ocultas, pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto. Descubierto es la luz, por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, y se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empecatado, y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado y lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesús, fuente de agua viva y luz del mundo. El texto evangélico de este domingo se sitúa todavía en el contexto de la fiesta de los campamentos, fiesta celebrada durante 7 días en el otoño. En ella, el sumo sacerdote bajaba del templo de Jerusalén
todas las mañanas de estos 7 días y se dirigía a la piscina de Siloé, alimentada con agua pura del manantial canalizado de Gihón, para sacar agua con un pequeño cántaro de oro y llevarlo en procesión al templo. Era derramada alrededor del altar de los sacrificios para pedir a Dios el don de las lluvias y sus bendiciones para una abundante cosecha el año siguiente. En esta ocasión, el último día de la fiesta, cuando el rito de agua era aún más solemne, Jesús pronunció en voz alta las palabras: el que tenga sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Jesús es la verdadera fuente de agua viva, que dona el Espíritu Santo. Jesús vio pasar a un hombre ciego de nacimiento. Las lecturas de hoy tratan otro tema, también vital: la luz. El apóstol Pablo recuerda a los efesios, porque en otro tiempo fueron tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El Evangelio inicia con la curación de un mendigo, y además ciego de nacimiento. Pero según el estilo del Evangelio San Juan, un hecho vincula a otros e implica preguntas y cuestionamientos doctrinales. En cambio, San Juan dedica todo un capítulo a este signo, como él denomina los milagros que narra, extendiéndose sobre las reacciones de quienes presencian el milagro: los apóstoles, los padres del sanado, los adversarios del realizador del signo. Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Los primeros en intervenir son los apóstoles. Hacen patente una creencia muy popular y extendida, según la cual todo mal castigo divino por causa del pecado. Preguntan al maestro si fueron pecados o los pecados de sus padres los que provocaron la ceguera del mendigo. Es evidente que muchos males físicos y psicológicos se evitaría observando una conducta virtuosa. En el caso del ciego de nacimiento, Jesús niega categóricamente esa creencia. Ni él pecó ni sus padres. El mal que golpea a los hombres, como este mendigo, no siempre depende de las faltas específicas de alguien. Ante todo, nuestro Dios, el Dios revelado por Jesús como Padre, no es vengativo, ni verdugo despiadado. El milagro suscita una controversia entre los transeúntes. Los fariseos sostienen que, habiendo realizado el milagro en un día sábado, día que todo trabajo estaba prohibido, Jesús es un pecador, por lo tanto debe evitarse, y ante la obvia consideración del curado, sucede la reacción airada de las autoridades religiosas: lo expulsan de la comunidad. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Cristo, que se define a sí mismo como luz del mundo, da la vista al ciego y lo hace partícipe del triunfo de la vida sobre la muerte. De hecho, observamos cómo lo realiza. Hace una mezcla de tierra y de saliva y se la aplica en los ojos. Este gesto recuerda al episodio de la creación del hombre, cuando Dios forma a Adán de la tierra y lo llama a la vida. Por lo tanto, mientras Jesús da la vista al ciego, también le dona vida nueva, y por eso mismo se le revela como verdad absoluta a la que hay que dar fe. En efecto, la primera reacción del ciego apenas sanado será un acto valiente y manifiesto de acogida al mesianismo de Jesús. Se enfrenta incluso a la hostilidad de los escribas y de los fariseos para profesar su nueva fe arraigada en el Mesías y Salvador. Le muestra su fe, su adhesión y el abandono libre e incondicional hacia él. Quiere ver no solo en sentido óptico, sino en la profundidad de la fe. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Samuel es un profeta, es decir, portavoz de Dios, no porque sea infalible, no porque jamás se equivoque, ya que precisamente en esta primera lectura lo vemos equivocarse. Samuel es vocero de Dios, es consciente de que no es inmune a la idolatría, a pesar de que en el nombre del Señor la denuncia constantemente. El hombre humilde, el hombre de Dios, es quien no niega su propia idolatría. Quien no cree que para ser hombre de Dios hay que ser perfecto. Por lo tanto, precisamente porque tiene esta conciencia de su propia idolatría, de su propio pecado, de su propia falibilidad, es una persona humilde, que medita constantemente de lo que cree que es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso:
En otro tiempo fueron tinieblas, mas ahora son la luz del Señor. Vivan como hijos de la luz. Quien busca la luz en sí mismo, quien cree que sabe vivir por sí mismo, solo provoca desastres y amarguras para sí mismo y para los demás. La historia así lo demuestra. Muy diferente, continúa Pablo, es el estilo de quien se deja iluminar por Dios.